Bienvenidos a todos. Este es Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica. Mi nombre es Diego Araya y este es el episodio 44 y es el episodio de continuación del tema que iniciamos en el último podcast donde comenzamos a hablar del tema del descanso, la importancia que tiene el descanso y sobre todo en este mes de diciembre, cerrando el año, queremos motivarlos de verdad que cuestionen sus prácticas de descanso, cuánto descansan y qué tan balanceados son en este tema. Hoy nos acompaña Arthur Daniel, de nuevo, amigo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por invitarme. Claro, es un gusto tenerte acá con nosotros y repasando un poquito de lo que vimos en el episodio anterior. Hablamos del concepto inicial de descanso para que podamos tal vez sacudirnos de lo que hemos escuchado o inclusive de lo que comentamos de que nos pueden imponer que el descanso solo es de una forma o es de otra. Y también comentamos acerca de la teología del descanso, donde Dios nos está revelando la manera, la intención y el por qué de descansar. Y hablamos por lo menos de 3 momentos bíblicos importantísimos: la creación misma, el mandato del descanso en la ley. Éxodo 20. Y después vimos la persona de Jesús, trayendo una interpretación definitiva y una aplicación definitiva también al tema del descanso. Así que si no pudieron escuchar o ver ese episodio, bueno, les recomiendo que paren aquí y escuchen aquel primero, episodio 43, y sigan. Pero hoy queremos continuar y queremos enfocarnos tal vez en un sentido más práctico del tema. Y lo primero que quisiéramos abordar, Arthur, sería el tema de la iglesia. Para nosotros, sirviendo en iglesias, como pastores, como líderes, o en organizaciones, o como misioneros, qué sé yo, hay una demanda de servicio, una demanda laboral. Y la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad ha sido o ha tenido la iglesia con el tema del descanso? ¿Se nos ha enseñado mucho o poco? Y en una dinámica donde hay mucha actividad y nuestras agendas están llenas de cosas, se vuelve más retador ser balanceados. Así es, así es. Primero tengo que decir algo. La iglesia no funciona en un vacío. De la misma forma que no podemos hacer teología en un vacío, la iglesia no funciona en un vacío. La iglesia funciona en un contexto sociocultural. La iglesia tiene la misión de influir sobre su contexto sociocultural, pero en alguna medida también la iglesia es influida por ese contexto sociocultural en el que funciona. Claro. Entonces, ¿nos ha enseñado la iglesia acerca del descanso? Mucho, poco, nada. ¿Lo ha hecho bien o mal? Lo que no haya salido bien no es culpa de la iglesia, no es para que señalemos a la iglesia. La iglesia está imbuida de su contexto social. Sí. Entonces, al estar profundamente permeada de estas valoraciones, pues es parte, ¿no? Sí. Y ese contexto social en el que se desenvuelve la iglesia occidental contemporánea está marcado por 2 elementos principales. Hay más, pero quiero destacar estos 2. Uno de esos 2 elementos es la altísima valoración social, algunos dirían la sobrevaloración de la productividad. Y su contraparte, la penalización inmisericordia de la no productividad. Y probablemente esto resuena en nuestros oídos, ¿no? La sociedad a nuestro alrededor reprende a los vagabundos, sí, y reconoce a los esforzados. La iglesia también. Claro. La iglesia también. Y decimos que el que no vive para servir no sirve para vivir. Y cosas de este estilo, ¿no? Ese es uno de los elementos socioculturales que permean a la iglesia. El otro que quiero destacar es un énfasis desmedido en el yo. Un enfoque egocéntrico, un enfoque donde yo me asumo como el pivote en el que gira todo lo demás. Entonces, cuando combinamos esos 2 elementos, resulta
que la iglesia occidental, contemporánea, nos está formando desde hace ya varias generaciones con un enfoque muy fuerte en lo que yo puedo y debo hacer para Dios. Y eso ya estará resonando en tus oídos probablemente. Es el discurso que recibimos. El énfasis en lo que yo debo y puedo hacer para Dios. Sí. Y ese énfasis se traduce en más y más y más actividades. Sí, se vuelve como insaciable además, porque esta sensación de valgo según produzco. Claro. Y en la iglesia, bueno, vemos esa idea porque los que más tienen derecho a opinar son los que están más metidos, que más hacen. Es que esto es alimentar el monstruo. Claro. Y es súper problemático porque entonces como creyentes no tenemos un valor en quiénes somos como hijos de Dios, sino en lo que podemos hacer para ganarnos ese amor o esa aprobación. Cuando ya el Padre dice, eres amado, sí, eres aprobado. Sí. Pero en esa misma línea entonces surge la idea de ganar una posición o ganar reconocimiento o el aplauso de las personas a partir de cuántas cosas hago, ¿verdad? No es inusual ver personas que están involucradas en 2, 3, 4 ministerios. Así es. En la iglesia. La iglesia 7 cultos, de la que jocosamente nos referimos así, es la iglesia tan cargada de actividades, sí, pero además con una pinza en el entorno microsocial en el que si no viniste te castigo. Sí, sí, claro. Te castigo de muchas formas, desde los enfoques más tradicionales de poner a alguien en disciplina hasta la mirada reprobadora. Sí. Estás obligado a dejarte triturar por la maquinaria. Claro, bueno, obviamente estando en iglesias por tanto tiempo y viendo varias dinámicas, es doloroso porque a la gente le cae una cuenta de físico, desgaste físico. Conozco personas que por un tema físico tuvieron que dejar de participar en lo que hacían. Y lo que hacían incidió en esa circunstancia de salud. Y una vez que entró en un tema en que ya físicamente no podía hacerlo, lo que recibió, no de todo el mundo, pero de buena parte, era señalamiento. Claro. Y qué triste que es estas cosas porque traen un dolor profundo a las personas, porque la gente lo hizo buscando una cosa y encontró otra. Encontró un señalamiento y no como un acompañamiento un acompañamiento a alguien que te guíe en no tenés que hacer cosas para que Dios te ame más. Y quiero traer aquí un ejemplo para demostrar que no todo el mundo está en lo mismo. La iglesia con la que sirvo se esfuerza por ser más sana en esto y tienen una máxima que me encanta. La máxima es: un día para servir, un día para recibir, un día para celebrar. Qué bonito. Listo. Eso te deja 4 días para la familia, el descanso. Sí. Tratando de alejarse de ese frenesí de hacer. Claro. Y toda la dinámica de la iglesia debe replantearse. Y aquí hablo a pastores o a líderes que tienen la oportunidad de cambiar esto. La verdad es que la gente que asiste y ciertas personas que están en el esquema de liderazgo podrán influir, pero no tanto. Pero la persona que está en el top de estas estructuras, tenemos que replantearnos si todo lo que hacemos cumple un propósito que vale la pena, ¿verdad? Porque muchas veces nada más respondemos a que otras iglesias lo hacen, hagámoslo también. Otras personas ofrecen esto, ofrecen lo otro, hagámoslo nosotros también. Es solo como una necesidad de suplir esta sensación de consumo que existe en la iglesia, ¿verdad? Como una comunidad de gente que consume actividades, consume cultos, consume eventos y se vuelve insostenible al precio de el desgaste de las personas. Así es. Que influye en la familia, ¿verdad? Y eso podemos hablar no solo ahora, pero desde antes yo recuerdo familias separadas. Era más o menos típico hace 20 años ver las mujeres, que por lo general son las que más... Las más sensibles. Las que más conectaban con la idea de servir, pero de alguna manera ya como distanciando su dinámica de familia, y el esposo en la casa. Claro. Enojada porque la esposa pasaba en la iglesia todo el tiempo. He visto familias, y no una ni dos, he visto familias destruirse por este frenesí
de activismo de la iglesia. Y aquí acabas de decir algo que quiero rescatar. La figura del pastor principal de la iglesia es fundamental en esto. Las dinámicas de iglesia no siempre permiten que la grey o incluso el liderazgo de la grey tenga esa palanca para cambiar las cosas. Usualmente esto viene del liderazgo más alto hacia los demás. Si lo decimos desde un punto de vista de administración, tendríamos que decir que las decisiones cascadean, o sea, bajan por la organización desde su liderazgo más alto. Si lo ponemos desde un punto de vista más bíblico, y si me permitís hacer un puente exegético un poquito largo, esto es como el óleo que baja por las barbas de Aarón y hasta el borde de sus vestiduras. Este tipo de decisiones que refrescan, que sanan, tienen que venir de arriba y empezar a permear hacia el liderazgo y hacia toda la grey. Claro. Y toda la idea de pastorear es alguien que cuida. Entonces, alguien que cuida, no alguien que explota. Perdón por la palabra. Wow. Sí. Y esta idea de que alguien que cuida es yo quiero sentir y estar seguro que estás bien. Para que en tu mayor capacidad y en tu relación con Dios puedas hacer lo que el Padre quiere. Pero quiero estar seguro que estás bien. Y qué duro puede ser otra vez porque nos ponemos metas. Claro. Queremos lograr esto, queremos lograr lo otro. Y podemos perdernos de esta idea que estás diciendo. O sea, me corresponde a mí como pastor. Entonces, ser sensible y sensato. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué le comisionó el Señor Jesús a Pedro? Veías todo el trabajo que hay que hacer. Sí. No, le dijo, apacienta mis ovejas, cuida a mi gente. Wow. Ese es un recordatorio riquísimo con el tema del descanso. Que, por cierto, los pastores son los que más sufren. Sí. También. Porque tal vez por carácter o por determinación se les puede hacer callo, ¿verdad? Entonces, digamos que aguantan más. Les toca aguantar una carga más fuerte, más pesada. Pero qué duro es ver a alguien que llega al punto donde se revienta. Sí. Y no hay callo y no hay nada que le salve de un desbalance y de quebrantos de salud que hablábamos en el episodio anterior y hasta temas de caídas morales. Sí. Error moral. Una de mis actividades ministeriales es el coaching a pastores. Y tengo que decir que la situación que más veo que aqueja a los pastores es el agotamiento. Y les cuesta tanto bajarse de ese ritmo de actividad y entrar en un ritmo más sano, porque es como si tuvieran la necesidad de subirse a la cruz con Cristo. El pastor necesita que tiene que trabajar el cuádruple para dar el ejemplo o para estar por encima de las críticas o etcétera. Es difícil. Sí, claro. Sí. Tomando esto en cuenta, Arthur, porque creo que estamos hablando de eso, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Estamos mencionando algunas. Sí. Las consecuencias de no descansar. Sí, antes de hablar de consecuencias, si me permitieras, quiero mencionar algo. Y es que algo que dejaste planteado en la pregunta que me hacías y que no hemos abordado plenamente, o que no he abordado. Y es cómo nos balanceamos más. Sí, cómo lo logramos, cómo si lo hacemos. ¿Cómo lo logramos? Fue que dijiste, ¿no? Y cuando decías eso, resonaron en mi mente las palabras de un teólogo muy reconocido en el siglo XX. Es un teólogo judío. Se llamó Abraham Heschel. El rabí Heschel es la autoridad mundial, murió ya, fue la autoridad mundial en el tema de la teología del descanso. Y él explicó una vez que nosotros, los occidentales, estamos enfocados en el hacer y el tener. Por eso nos da horror estar desocupados, lo mismo que nos da horror no tener suficientes cosas en casa. Entonces, él decía que estamos enfocados en el hacer y el tener y que ese es nuestro problema. Porque a Dios lo que le importa no es el hacer y el tener,
es el ser y el estar. Entonces, lo que quiere decir este señor Heschel es que para ser más balanceados, para lograr esto que estabas comentando, deberíamos preguntarnos de forma crítica cuánto tiempo y esfuerzo le estamos dedicando al hacer y al tener, y cuánto tiempo e interés le estamos dedicando a enfocarnos en nuestro ser para Dios y nuestro estar con Dios. ¿Cuál es el objetivo primario que estamos persiguiendo? Sí. Esa pregunta de repente nos obliga a señalarnos a nosotros mismos y a replantearnos cosas. Sí, y recuerdo algo que por mucho tiempo acá en Singular hemos compartido con respecto a la idea de ser antes de hacer. Así es. ¿Verdad? En esta línea va. Sí. En esta línea. Pero me decías de las consecuencias. Sí. ¿Qué sería lo peor que puede pasar? Si no... ¿Me permitirías hacer un ejercicio un poquito reduccionista? En vez de hablar de las consecuencias, yo quisiera hablar de la consecuencia. Okay. O para ponerlo en una frase que suena como a película, la madre de todas las consecuencias. La raíz de todas las consecuencias de no descansar adecuadamente. La consecuencia de no descansar adecuadamente tiene nombre y en el mundo se llama burnout. Y lo pueden buscar en internet como burnout. En nuestro contexto, yo prefiero llamarlo, como algunas otras personas lo hacen, síndrome de agotamiento ministerial. El nombre es un poquito más largo, menos práctico, pero es más explicativo. Sí. Síndrome de agotamiento ministerial. Cuando tenemos un patrón poco sano, insuficiente de descanso, cuando tenemos un pobre equilibrio, trabajo-ministerio, vida-descanso, esos dos elementos están desequilibrados, entonces aprendemos a vivir con estrés, aprendemos a funcionar en un estado sostenido de cansancio por esa falta de balance. El estrés lo podemos manejar, cualquier ser humano puede manejar una dosis de estrés. El problema es cuando el estrés se vuelve algo crónico. El estrés crónico nos lleva a la fatiga. La mecánica del estrés es muy sencilla. El estrés tiene, bueno, me estoy saliendo un poquito del tema, pero el estrés tiene varios puntos, hay una fase de activación en la que hay un gasto enorme de energía física y emocional, y después hay una fase de agotamiento en la que el cuerpo y la mente se reparan a sí mismas. Cuando estamos en esta situación crónica, vivimos permanentemente o casi en la fase de activación del estrés y no entramos en la fase de agotamiento. Nunca baja eso. Nunca baja a la fase de recuperación. Entonces, empezamos a desarrollar síntomas. Sí. ¿Cuáles síntomas? Me levanto por la mañana y ya estoy cansado. Sí, nos rinde no me alcanza, no tengo sueño reparador, que llaman los psiquiatras. No me alcanza el día, empiezo a bajar la productividad, empiezo a tener síntomas gástricos, problemas emocionales, relacionales, etc. Entonces, es terrible. El síndrome de agotamiento ministerial tiene 3 efectos principales. 1, un incremento muy marcado de las posibilidades de sufrir un fallo moral, de caer en pecado. Sí. 2, un incremento muy fuerte de las posibilidades de sufrir esos síntomas físicos que estábamos mencionando: gastritis, dolores crónicos de espalda, dolores de cabeza que no se van fácil, problemas metabólicos, hasta problemas cardíacos. Y 3, un incremento muy fuerte en las posibilidades de abandonar el ministerio, de dejar el llamado ministerial de una forma prematura. Sí.
Qué doloroso, porque yo he notado que llega un punto donde es como un punto de no retorno en algunos casos. Sí. Yo no sé si en la mayoría, no sé si vos pensarías eso, pero he visto varios casos donde este burnout llega a un punto donde es poco factible recuperar. O sea, es solo hacerse un lado. Que es sumamente doloroso, porque entonces quiere decir que el daño ha sido tan grave que es difícil de lograrlo y de recuperarlo. Yo hace poquito, hace tal vez 2 meses, tuve la oportunidad de conversar con un amigo, pastor, pasando por una presión ministerial grandísima que tenía por años y algunos conflictos en la estructura y en la manera en que manejan todo. Y era dolorosísimo verlo a él llorar, reconociendo, no tengo gozo de estar aquí, pero estoy a cargo de N cantidad de personas. Y no los puedo dejar. Sí. Él me decía cosas como, tenía expectativas respecto a esto y tal vez ninguna de ellas se materializó. Qué triste. Tengo un riesgo económico, tengo un riesgo familiar, porque entonces ya hay conflictos en la familia, con la esposa, con los hijos. Y esta persona, en una manera en la que yo estaba como conversando con él y haciéndole preguntas, se echaba de ver que él sabía lo que debía hacer. Pero no lo lograba. Así es. Y este es un punto tan difícil y quizás cuando uno aconseja o escucha a personas, nunca tiene la intención, ni debe tener la intención de decirle qué hacer. Y yo lo retaba a través de preguntas, diciéndole, si vos sabes lo que tienes que hacer, camina en dirección, aunque te cueste, en dirección a esto. Sí. Y es doloroso porque este es un caso, digamos, que de tantos o de muchos. Y estamos hablando de un pastor que estaba en sus casi 40, un muchacho en el pico joven, de la edad productiva. Y sentir que ya tuvo una experiencia. Que ya está casi quemado. Sí, tan grave, tan fuerte. Y una persona como la que nos estás relatando probablemente está a las puertas de un burnout. Cuando se da realmente el burnout, cuando se da en su versión completa, digamos, el síndrome de agotamiento ministerial, solo hay una salida: abandonas. Porque tu cuerpo y tu mente colapsan y tenés que abandonar. Entonces, abandonas el ministerio y la persona allí empieza a entrar en un periodo que va de 6 meses a 2 años para recuperarse. En algunos casos requiriendo hasta apoyo psiquiátrico, etc. Pero de 6 meses a 2 años es lo que toma recuperarse. La persona que se recupera del síndrome de agotamiento pastoral usualmente no regresa al ministerio. Doloroso. Se recupera como para recuperar el control de su vida, etcétera, la estabilidad, pero no vuelve al ministerio. Esta persona, al tiempo que hablé con él, como al mes, me dijo, salí, se fuera ya. Ya lo perdimos. Y claro, ya tuvo que abandonar. Sí, claro. Bueno, hoy es maestro de escuela, está vendiendo seguros, lo que sea, pero ya no es pastor. Sí, esta es la cosa que también queremos motivar a la gente, es ver estos riesgos. Claro. Y no postergarlos. Hay una sensación, y yo mismo muchas veces he dicho, todavía puedo dar más. Y es tan engañoso el yo puedo dar más y todavía estoy a media máquina. Es como una cosa súper engañosa. Y de hecho, yo quería hacerte esta pregunta. ¿Cuándo es un buen tiempo para decir ocupo descanso? Porque yo pensaría que cuando uno comienza a creer que ocupa el descanso, ya va tarde. Es probable. Qué interesante pregunta. Yo te daría varios indicadores. Cualquiera de ellos que se cumpla es suficiente. Claro. Un indicador es que te levantaste por la mañana sintiéndote cansado y eso te pasa ya de forma habitual. Eso significa que tu cuerpo está trabajando más allá de lo que debería. El otro indicador es algo que ya mencionaste en el caso que nos relatabas, es sentir que perdiste el gozo, que ya no te emociona lo que estás haciendo, que te levantaste un miércoles por la mañana, después de dormir toda la noche, y de repente lo que hay en tu mente es, ay, tengo que ir otra vez. Esos 2 indicadores son
críticos. Cualquiera de ellos que se dé es una luz roja parpadeante que llama tu atención. Claro. El tercero sería los síntomas físicos que hemos mencionado. Claro. Que tu cuerpo te avise con otros indicadores, síntomas, gastritis, problemas de azúcar, presión arterial, todo esto. Sí, yo agregaría tal vez la dinámica familiar. Puede ser un primer lugar donde se me hace ver que las cosas no andan tan bien. Ese es otro buen indicador. Aparte de que ojalá las iglesias logren tener un formato de trabajo donde todos podamos estar muy pendientes de todos. Entonces, aun cuando para mí se me pase estas red flags, ¿verdad? Ahí todavía hay personas que te noto esto y esto, ¿verdad? Sí. Te noto cansado, te noto enfermo, te noto como que exista esa doble check con las personas, como hacer un check de cómo estás con esto, cómo estás, y que alguien te obligue. Yo creo que es importante que hay una estructura que nos prevenga de caer en puntos donde el retorno es difícil. Así es. En las profesiones de servicio, incluyendo el tema pastoral, hay algo que se llama supervisión horizontal. Y esto es algo que en nuestro contexto no hacemos. Y es eso. Intencionalmente, una vez cada par de semanas o cada mes, nos sentamos juntos con un cafecito. Yo te hago las preguntas difíciles, tú me las haces a mí y empezamos a hablar de cómo estamos, cómo nos está yendo. Eso es muy necesario, muy necesario. Arthur, desde este punto queremos abordar entonces esta última pregunta, que sería: ¿cuáles características debe tener un buen tiempo de descanso para que entonces se cumpla de verdad ese propósito? Aquí queremos tal vez ser como más prácticos y motivar a la gente que haga sus planes y haga su visión y su tiempo de descanso. Yo creo que la Escritura nos ofrece el modelo de cómo debe ser un buen tiempo de descanso. La clave para esto nos la ofrece, creo yo, la tradición hebrea del Shabbat, que la vemos modelada en las Escrituras e incluso en textos extrabíblicos la podemos entender bastante bien. La práctica hebrea del Shabbat está inspirada en el actuar de Dios durante la creación y en el decir de Dios en los mandamientos. Y la tradición hebrea del día de reposo gira en torno a dos elementos clave. Y son tan importantes estos elementos clave que incluso en la forma tradicional de la celebración del Shabbat, durante el día de reposo se encienden dos velas de diferente color y se mantienen encendidas. Y estas dos velas representan cada uno de estos dos elementos. Los dos elementos pivotales para la práctica del Shabbat son cesar y celebrar. Okay. Cesar y celebrar. Cesar es cesar de trabajar, cesar de producir. En nuestro caso también cesar de consumir. Y junto con el celebrar, el cesar es adoración. Cesar es adoración a Jehová, porque dejar de producir, o sea, figurativamente, quedarme sentado, quedarme quieto y no producir, es un voto de confianza en el Señor. Es una declaración de que mi familia y yo comemos o el ministerio avanza por lo que Dios hace, no por la fuerza de mi brazo. Entonces, es una declaración. Yo voy a detenerme y a descansar porque esto lo cuida Dios. Yo voy a detenerme y descansar porque yo como, mi familia come, no por mi esfuerzo, por la misericordia del Padre que nos pone el pan en la mesa. Qué bueno. Entonces es un acto de adoración el cesar. Es un acto de fe también el cesar. Claro. Y cesar quiere decir no producir. O sea, no ir a trabajar significa hoy para nosotros no encender la computadora, no ir al mall de compras, no es el día de los mandados,
Es el día de detenerse. Ese es un elemento del verdadero descanso, el cesar. El otro elemento es celebrar. Y celebrar es celebrar. Es pasarla bien, es disfrutar, es tener un buen tiempo. Es vivir el momento en el momento. Exacto. Celebrar es fiesta. Sí. Celebrar es fiesta. Y esto es adoración, porque lo que celebramos es el amor de Dios, la provisión de Dios. Estamos celebrando a papá. Claro. ¿Y cómo lo hacemos? Disfrutando los unos con los otros, disfrutando entre la familia, disfrutando con amigos. Entonces, el celebrar ese eje del Shabbat incluye una buena comida con amigos. Amén. Una mejenga, siempre que no haya pataditas, pero una mejenga. Un paseo entre todos. Son cosas que debemos incorporar en nuestra práctica del descanso. Sí. Entonces, ¿cuáles elementos están presentes para configurar un buen descanso? Los elementos del Shabbat. Cesar y celebrar. Sí. Básicamente, cesar de ser productivo, celebrar el amor y la bondad de Dios. Sí, qué bueno verlo sencillo, otra vez desmarcándonos de las ideas que nos dicen que es de una u otra forma. Y aquí tal vez quiero aclarar esto, ¿verdad? No estamos hablando del sábado o el domingo. No. Estamos hablando de un momento cualquiera en el que, eso sí, con intencionalidad, lo pusimos en la agenda. Correcto. Y que está ahí y que está definido, no solo como, ay, vemos qué hacemos, sino como que todo, o sea, la familia lo sabe. Estoy pensando mucho en la dinámica de familia, que yo creo que no solo es descansar juntos, sino descansar aparte, ¿verdad? Pienso en mi esposa, en la forma en la que ella necesita descansar y yo necesito proveer lo que ella requiere para que eso suceda para ella y viceversa. Yo necesito descansar, pero ocupamos descansar también en dinámica de familia y con los niños. Entonces yo creo que pensando en familia, estoy pensando mucho en mi descanso. Cómo hacerlo implica también tomar en consideración que somos una familia. Yo quiero descansar y quiero que todos sientan que podemos parar y celebrar, ¿verdad? Y que ojalá descansemos todos el mismo día, etc. Sí. Y esto es algo complicadísimo en mi trabajo con pastores, por ejemplo. Es que yo trabajo los domingos, yo no puedo dejar de ir a la iglesia, soy el pastor. Bueno, entonces que su día de descanso sea el jueves, o sea, otro día, ¿no? Es una lucha constante en mi trabajo con pastores el que asuman su responsabilidad, y uso esa palabra con atención, su responsabilidad ante el descanso, suyo y de la familia. Sí, yo creo que volviendo a lo que mencionábamos en el episodio anterior, tenemos que volver a Cristo para entregarle esas cargas y ese agobio y esa exigencia y ese sentido de productividad y decir, yo no puedo con esto. Necesito tu consuelo, tu ayuda y que me libre de ese yugo pesado que nosotros mismos nos creamos en una dinámica exigente y hasta peligrosa. Y peligrosa. Por las cosas que decíamos, ¿no? Ahorita. Peligrosa para cada uno de nosotros, peligrosa para la familia y peligrosa para la obra. Sí. ¿Cuál sería un mensaje final ahora en estas vísperas de tiempos de mucha gente vacaciona, mucha gente está más tiempo en casa? ¿Con qué podrías cerrar? Yo quisiera decir que entendiendo ahora cuál es el enfoque bíblico acerca del descanso, tenemos que descansar. Dejemos de hacer esas cosas que hacemos, sea el sobretrabajar o el descansar sin descanso, que es esa cosa de ir al mall y hacer. Descansemos. Sí. Descansemos. No porque qué rico descansar, que sí, qué rico descansar, pero porque es un mandato del Señor. Claro. Es uno de los 10 mandamientos que Dios escogió dejarnos. Gracias, amigo. Hay que obedecer. Hay que obedecer a descansar. Que esta obra que hacemos, lo que yo llamo los profesionales del Evangelio y los que trabajamos en esto, esta obra es del Señor. Amén. Se sostiene no por mi brazo, se sostiene por la misericordia de Él. Así es. Así que vamos a descansar.
Buen recordatorio, amigo. Gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme acá. Un gran tema y estoy muy contento que hayamos podido sentarnos y conversarlo juntos también. Gracias de verdad. Buenísimo. Sí, yo quiero motivarlos, como decía Arthur, a que seamos muy intencionales en aprovechar los tiempos de descanso, ponerlos ahí en la agenda, enseñarlos y modelarnos a nuestros hijos, aprender no necesariamente a hacer muchas cosas, pero hacer lo suficiente y hacerlo bien. De repente, entre más envejezcamos, nos damos cuenta que no se trata de hacer más, sino hacer menos, pero hacerlo mejor y con mayor impacto. Así que, bueno, les motivo a que con esta serie puedan pensar muchísimo, reflexionar, evaluar con respecto al descanso en tu vida. Y bueno, siempre estamos para servirles. Si quieren contactar con Arthur también a nivel Estamos para servir. Sí, de consultor en los temas de iglesia, con pastores, con líderes. Yo sé que Arthur estará mucho gusto de ayudarles después de tu descanso. Y también a todos queremos recordarles las herramientas que tenemos en nuestro sitio web, así que pueden usarlas, compartirlas. Igualmente con este podcast, si ustedes conocen personas interesados que necesiten descanso, ya saben qué hacer, compártanlo. Y bueno, que pasen un tiempo de celebración en familia muy rico, disfruten un montón y sobre todo recordemos que se trata de Jesús. El 25 de diciembre y todos los demás días del año es por Él, es para Él, es por su nombre, es por su gloria. Así que por su gloria también vamos y hagamos discípulos. Saludos, nos vemos.